Sí, buenas. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Tenemos un pequeño apoyo lateral, pero no mucho, de voz. Pero bueno, tiramos salto y que se oye, ¿no? ¿Se oye bien al fondo? ¿Allí también? A ver. Sí. ¿Empezamos? Sí, por favor. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Todos los años empezamos siempre con una charla, una conferencia sobre algún tema chulo, como para dar la inauguración de la temporada. Y este año lo hemos llamado Claves del Desarrollo Psicoespiritual. Es un título bien pretencioso, ¿no? Porque yo no las tengo, pero puedo contaros las que son comunes a muchas de las tendencias y muchas de las escuelas que hay de escuelas de desarrollo psicoespiritual. Decimos psicoespiritual porque tenemos que diferenciar entre lo psicológico y lo espiritual. Como les contaba antes a los alumnos del curso de psicosmología, que era hoy el primer seminario, nosotros tenemos que diferenciar entre el desarrollo psicológico clásico y el desarrollo espiritual, que como los que me habéis oído varias veces sabéis que en mi manera de enseñar se diferencia mucho cuando estamos hablando de lo psicológico o lo terapéutico y cuando estamos hablando de lo iniciático o lo espiritual. Y no voy a incidir mucho en ese tema, pero vamos a intentar hacer un compendio de lo que es lo psicológico, lo que sería desarrollarse psicológicamente y lo que sería desarrollarse espiritualmente. Básicamente, desarrollarse psicológicamente es acabar teniendo un ego, una idea de sí mismo lo suficientemente bien estructurada, lo suficientemente sana e integrada como para que yo sea capaz de comportarme con todo mi potencial en el entorno en el que me muevo. Eso podríamos decir que es una especie de definición de la salud psíquica. En cambio, el desarrollo espiritual empieza a partir de ahí. Desde el punto de vista espiritual, la fase donde el ego está sano es simplemente el comienzo de la fase espiritual, porque la fase espiritual es ir más allá de la estructura de un ego sano. ¿Sí? En principio, la evolución de un niño, de una persona adulta que llegue a la fase final de su camino, tiene que ir desde una fase en la que es pre-egoica, antes de que el niño construya identidad, ¿sí? Y esa construcción de la identidad se va creando durante la infancia y la juventud. Luego empezamos a probar esa estructura de identidad sobre el mundo, y si tenemos la fortuna de que en nosotros se despierte la llamada de lo trascendental, entonces esa fase de construcción egoica pasará a ser una fase de deconstrucción egoica, ¿no? Es como si fuera alta cocina después, ¿no? La deconstrucción del yo. La fase espiritual consiste en darse cuenta de que la identidad que yo tenía antes, ¿sí?, suponiendo que sea una identidad sana, era una identidad no completa totalmente, y que hay una identidad más allá de la identidad egoica normal que Occidente nos ofrece. La visión de Occidente de la salud psíquica no incluiría las fases espirituales, en cambio en Oriente están las dos muy mezcladas. De hecho, prácticamente se predomina la espiritual sobre la psicológica, ¿sí? Obviamente la búsqueda de fondo es la felicidad, que es la que mueve tanto la búsqueda psicológica de la salud como la búsqueda espiritual. ¿Por qué nosotros buscamos la felicidad continuamente? Pues porque es una posibilidad intrínseca a nuestra naturaleza. Es decir, nosotros tenemos una sensación de fondo de que podemos alcanzarlo. Esa necesidad de felicidad
es la que mueve al mundo. Todos los actos, pensamientos, emociones, deseos, todo lo que nosotros aprendemos es siempre a la búsqueda de felicidad. Incluso el mal en sí mismo, o los actos que puedan ser considerados como malos en un principio, lo que están intentando es buscar la felicidad. Bien, es cierto que muchas veces esa felicidad se mueve por patrones llenos de ignorancia, como diría el Buda, ¿no? Que el mal en realidad es ignorancia, y entonces acaban creando más daño que felicidad, pero en el fondo de la búsqueda es la felicidad. Y para los seres sintientes, tanto seamos humanos como animales, la felicidad la podemos definir como la ausencia de sufrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la felicidad no es más que el estado natural cuando se elimina el sufrimiento. Y como diría el Buda, el sufrimiento es ignorancia. Luego hay un grado de felicidad máximo que tiene que ver con el comprender qué es el yo realmente, cuál es la realidad o qué es la realidad y cuál es la relación entre la realidad y el yo. El desarrollo implica esta realización de un potencial que es universal, y entonces vamos a definir al principio, digamos, los puntos de llegada, y luego vamos a ver qué podemos hacer para llegar a esos puntos de llegada, ¿sí? Obviamente habéis oído hablar mucho de todos somos uno, ¿no? Que es una gran máxima del desarrollo espiritual. ¿Qué quiere decir que todos somos uno? Pues quiere decir muchísimas cosas, pero básicamente que detrás de todos los seres está siempre el mismo ser. Detrás de todos los ojos, de todos los seres sintientes, está el mismo ser, que es la conciencia. Y la conciencia está individualizada por una parte, cada uno tiene la suya, pero por otra parte la conciencia es común. Y cada una de las conciencias es una conciencia holográfica, que se llama ahora, ¿sí? Sabéis que los hologramas son figuras ópticas que cada parte del holograma iluminada es capaz de construir el holograma entero. ¿Sí? Pues nosotros somos partículas de conciencia holográficas en la que cada uno de nosotros somos todo lo demás. Por eso cuando nosotros dejamos de tener la creencia de que somos un ser individual separado de la realidad y nos damos cuenta de que en verdad nuestra identidad real está unificada con la totalidad, nos damos cuenta de que todos somos uno, de que yo soy todo, de que todo es yo. En ese estado superior de unicidad o de unión con todo o de integración de la realidad, yo soy tanto las galaxias que percibo como las hormigas del suelo. Y como dice el chamán, ni más pequeño que las galaxias, ni más grande que las hormigas, eso es lo que eres. Entonces, lo primero que, y lo más importante, la primera característica más importante de los estados espirituales o de los estados iluminativos es la sensación de unidad. El ser consciente de que formo parte de una unidad muchísimo más grande que yo mismo y que esa unidad y yo son la misma cosa. ¿Sí? Empezamos fuerte. Otra de las cosas, porque sobre este tema se podrían escribir ya una enciclopedia, ¿sí? Pero vamos a hacer un pequeño esbozo. Ya sabéis que a mí siempre me gusta como coger un montón de cosas e intentar hacer un mapa de todo, para que clarificar, ¿verdad? Si somos capaces. Otra cosa que sucede es un aumento hacia una mayor gama de valores. Es decir, cuando el desarrollo espiritual se va produciendo y cuando se va produciendo el desarrollo terapéutico, entonces los valores intrínsecos a ser humano, como pueden ser decir la verdad, ser justo, buscar el bien común, percibir la belleza de las cosas, se incrementa. Uno va viendo que va bien porque cada vez es más de verdad, porque cada vez es más justo, porque cada vez ve el mundo más bello, porque cada vez busca más el bien común y no el bien propio. Si queremos saber cuánto de loco está alguien, es bastante parecido a cuánto de egoísta es.
y cuánto de egoísta es bien parecido a cuánto de infeliz es. Es decir, cuanto más ego, más infelicidad. Cuanto más infelicidad, más sufrimiento. Cuanto más sufrimiento, más ignorancia. Cuanto más ignorancia, más dolor. Otra de las cosas que suceden es que hay un incremento de las emociones afectivas en la relación interpersonal y en la relación social. Es decir, se establece una sensación de ánimo y de bien positivo en relación con los demás seres. Tú tienes un afecto innato hacia cualquier cosa. En vez de tener un afecto específico hacia lo que es mío o a lo que yo considero que está alrededor de mí y el resto de la realidad que se busque la vida, que es lo que pasa en las fases egocéntricas, ¿sí?, donde yo le doy prioridad a el yo y lo mío. En las fases espirituales, entonces tú estás unificado con todo y todo puede ser integrado dentro de ti. Entonces puedes ver esa belleza estética que decíamos antes en cualquier objeto, ¿no? Cuentan los evangelios apócrifos que estaba Cristo mirando un cadáver de un animal en el desierto y todos se pensaban que estaba abrumado por el dolor, y cuando le preguntaron qué estaba viendo, dicen que dijo: tenía bonitos dientes. Es decir, era capaz de ver en la muestra de la muerte y la decadencia y la entropía, básicamente el detalle hermoso, ¿no? Entonces somos capaces de ver lo hermoso hasta en la destrucción, hasta en la decadencia. Hacia los demás, como se ha producido un sentimiento de unidad con todo, en el sentido de que tú te consideras unido, unificado, y cabe dentro de lo que tú consideras tú todo lo demás, pues entonces cualquier persona, ser, incluso objeto, lo consideras parte de ti y de manera innata se incrementa la afectividad hacia eso, con lo cual el amor se puede extender a casi cualquier cosa. A Krishnamurti, cuando le preguntaron cuál es la prueba básica de si si una persona se encontraba iluminada, él contestó: cuando el amor ha eliminado totalmente cualquier miedo. Esas dos energías, la energía del miedo es retracción, es separación, es evitación, es huir de, y la energía amorosa es ser uno con, acercarse a. Eso no quiere decir que tú seas una especie de ameba absurda, disponible para ser invadida por cualquier locura o por cualquier persona. Tú sigues dentro del punto de vista relativo, desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de lo cotidiano, tú sigues pudiéndote defender, marcar distancias y elegir, ¿sí? Pero eso no implica que tú no consideres al otro como parte de ti, ¿sí? Aunque el otro, siendo tú, lo que merezca sea un capón. ¿Me seguís? Sí. Otra cosa que sucede es que tienes la absoluta certeza inefable de que todo es sagrado. No hay cosas sagradas y cosas no sagradas, no hay cosas santas y cosas profanas, no hay cosas divinas y cosas diabólicas, sino que la totalidad de lo percibido es divino, sacro, sagrado, espiritual. Se incluye todo, incluso los aspectos más diabólicos y satánicos no son más que una parte de esa divinidad, ¿sí? Sobre todo, una de las primeras cosas y de las cosas más interesantes es cómo los objetos se ven diferentes específicamente en la naturaleza, ¿no? Cómo los animales y los vegetales empiezan a tener espíritu, que dirían los chamanes, ¿no? Los consideras seres con derecho, con necesidades a satisfacer, con
con una especie de compasión amorosa hacia su innata búsqueda de la felicidad. Y sabes que esa búsqueda que hay detrás de los ojos de los animales y detrás de las hojas de los árboles es la misma búsqueda que llevas tú. Entonces todo pasa a ser de otro color, todo pasa a ser estéticamente diferente, nunca se ve el mundo igual ya. Estás continuamente en un estado de asombro perpetuo, porque todo te parece extraordinariamente fascinante, que es exactamente al contrario que cuando yo estoy en una fase de cristalización egoica total, en el que la atención se ha revertido hacia el yo completamente, hacia el yo neurótico, y entonces sucede que el final de ese camino es la depresión, que es cuando nada es hermoso, todo es sin sentido, nada merece la pena. Es lo contrario, la cristalización hacia el yo hace perder el sentido de todo, la afectividad y la unidad con todo hace que todo tenga sentido, que todo sea especial, que estéticamente las cosas sean diferentes. Esto sucede porque se han depurado, luego veremos esto, los contenidos personales neuróticos que filtraban la verdad, ¿sí? Y si yo tengo un contenido neurótico porque de pequeño me mordió un perro, o porque mi mamá le tenía miedo a los perros y cada vez que veía uno me tiraba del brazo y me traspasó su miedo, pues todos los perros que yo veo me parecen peligrosos, ¿eh? Eso no quiere decir que los perros sean peligrosos, sino que yo tenía un filtraje equivocado. Cuando el filtraje se elimina, pasa que todos los perros te gustan, todos, como a un niño sano. A un niño sano todos los animales le gustan. A un niño que le han metido miedo considera que los animales no le gustan, ¿sí? El camino hacia esa situación de percepción de la belleza de otra manera es, como diría Castaneda, un punto de encaje, un estado de contemplación en el que no hay una separación entre lo que tú ves y quien lo ve, sino que cuando tú te sumerges en la percepción de los objetos o de los seres sin filtraje egocéntrico, entonces al hacerte uno con el objeto eres capaz de percibirlo en su esencia innata, en su belleza interior natural. Y eso siempre es sacro, eso siempre es divino y eso siempre eres tú. Luego tú te amas en todas las cosas. Os recuerdo que estamos viendo las características del camino final, ¿sí? Que no es que yo las experimente todas, pero estoy diciendo lo que cuentan los que lo han hecho, ¿sí? Aunque alguna de vez en cuando. Otra cosa muy chulísima es un aumento de la significación de las cosas y de los acontecimientos. Es decir, cuando tú vives en el mundo egoico, las cosas significan una cosa. Generalmente es una significación que tiene que ver contigo, ¿eh? Cuando tú, esto se ha disuelto en ti, lo que pasa es que las cosas empiezan a tener otro significado. Es más, no solamente tienen un significado, sino que tienen varios significados. Yo pasé por una fase donde, lo pasé un poco mal, porque no sabía cuál de los múltiples significados era real. Es decir, yo veía una conversación entre varias personas y entonces se veían varias posibilidades de por qué esa persona estaba diciendo eso y varias posibilidades de por qué la otra persona, de cómo la otra persona iba a interpretar eso, y no sabía cuál elegir, no sabía en realidad qué estaba pasando, ¿sí? Cuando tú ves hablar a personas te das cuenta de que la interpretación que cada uno hace de lo que el otro está diciendo es absolutamente personal. No hay más que ver un reality de la tele para ver cómo se puede llegar a distorsionar la percepción de lo que pasa y cómo cada uno en el confe cuenta una cosa que luego hemos visto que puede ser otra desde otro punto de vista. Pues cuando sucede que tú estás más limpio y empiezas a ver las cosas, todos los significados los empiezas a poder percibir simultáneamente. Yo le pregunté a un maestro que cómo uno sabía qué significado tenía que elegir y él me dijo, ¿por qué crees que hay que elegirlo? No hay por qué elegir uno de los significados. Tú tienes todos los significados y entonces puedes tenerlos simultáneamente todos y esperar después a ver cómo se desarrolla
la situación para ver cómo los demás han ido encajando en esas posibilidades que tú veías varias de interpretación de cada frase. ¿Sí? ¿Me seguís? También hay mensajes o señales ocultas que ya no lo están, que ya dejan de ser ocultas. Esto sí que os recomiendo que tengáis mucho cuidado porque está muy extendido dentro del mundillo el tema de las señales, ¿no? Y hay que tener cuidado con el tema de las señales porque muchas veces las retorcemos para que al final acaben diciendo lo que tememos o lo que queremos. Entonces yo recomiendo que haya dos cosas cuando tenemos una señal. Una, que haya una intuición de corazón, es decir, que haya una sensación que no sea racional, que me dice que sí, que es una certeza, pero que esa certeza cuando pasa por la razón aguante. Es decir, cuando la razón quiera comprobar si esa intuición tiene una base en los hechos y no es solo una suposición, entonces me tiene que aguantar. Yo no puedo tener una intuición personal de creer que algo significa una cosa que yo considero una señal personal para mi vida, si cuando yo esto lo contrasto con los hechos, me doy cuenta de que los hechos no me lo acompañan. ¿Entendéis? Entonces no suele funcionar esa señal. Suele ser un error inconsciente que ha despertado una parte de ti a nivel emocional, pero no a nivel racional. Sin embargo, eso no quiere decir que la decisión que yo tengo que tomar sea la lógica o la racional. Hay muchas decisiones que uno toma que tienes una gama de razones así para tomarla y sin embargo dices, bueno, pero... No hay más que ver los buenos deseos del año nuevo, de la nueva temporada y de los lunes, ¿sabes? Como uno tiene una enciclopedia de razones de por qué se va a levantar a las 8 a correr, gigantescas razones absolutamente procesadas sin ninguna causa, pero al final gana la sensación de ¡buenas noches! Y a tomar por saco todas las razones que esgrimí ayer. Bueno, pero eso no es de las señales. Otra de las cosas que sucede, de las más hermosas que sucede, es lo que se llama la supresión, o lo que yo llamo la supresión del tiempo. Generalmente en los estados egoicos, como el ego en sí mismo es una estructura que nace del pasado, presente, futuro, ¿sí? Que está continuamente recordando en el pasado su historia personal para poder mantener la identidad y continuamente proyectándola en el futuro para poder conservarla en el estado actual o modificarla en base a lo que yo considero que es lo ideal, pues esto deja de suceder. Entonces, es lo que Cartol contaba en su extraordinario bestseller mundial, El poder de la hora, ¿no? Que es uno de los grandes caminos por los que acercarse a la espiritualidad, ¿no? En los estados no egoicos, el tiempo no es real. El tiempo es un presente perpetuamente existente. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona vive en un presente continuado, en un presente que es un instante eterno perpetuamente mantenido? Que en realidad es lo que es. Pues eso es la verdad. Pues básicamente que se eliminan los dos grandes conflictos generados por el tiempo, que son la depresión y la ansiedad. La depresión tiene que ver con el pasado, tiene que ver con que los objetivos del pasado, con lo que yo quería ser, lo que yo quería construir, lo que yo quería vivir, no se ha realizado, tiene que ver con los apegos, los mis y las cosas que yo quería para mí se han perdido y mis objetivos se han perdido y entonces yo me deprimo porque mi yo no se puede mantener. Mi yo falso, mi yo egoico estaba basado en eso y entonces al perderlo me deprimo. Y a la vez, como la ansiedad es el fruto de la anticipación de proyectar en el futuro los miedos del pasado para que no me vuelvan a pasar, pues entonces como esto no se hace porque tú estás viviendo en un presente continuado como hace un niño no está recordando y un niño no está proyectando, ya cuando son mayorcitos sí, pero cuando son muy bebés no, el bebé está continuamente en el presente, los animales están continuamente en el presente.
no proyectan miedos a futuro, no tienen miedo de sus pensamientos, no generan pensamientos que a sí mismos les producen miedo y entonces ellos mismos han construido suposiciones. Entonces las suposiciones que tienen que ver, los pensamientos de suposiciones que tienen que ver con el pasado y con el futuro, directamente, aunque sigan sucediendo, porque es así como funciona el pensamiento es su labor hacer eso, y entonces el pensamiento sigue generando ese tipo de contenidos, la conciencia está tan lúcida y tan poco identificada con los procesos del pensamiento que directamente los deja pasar. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo estoy en un estado más egoico, más identificado con el pensamiento, que me creo que yo básicamente soy el pensamiento y el cuerpo, pues cada pensamiento que mi cuerpo me propone, cada pensamiento que mi cerebro genera, considero que soy yo y que lo tengo que tener en cuenta. Y esto es uno de los grandes errores, como luego veremos. Otra cosa es el incremento del sentido del humor. Yo cuento siempre que los grandes maestros que yo he conocido en todo mi periplo siempre han sido unos piezas, ¿no? Siempre es gente con un humor fácil, lleno de chascarrillos, es decir, la gravedad de darse... No hay más que ver a Dalai Lama, ¿no? Hoy le he visto en el telediario, que estaba haciendo de que si Trump que tenía... ¿Sabes? Él ve un señor que estaba haciéndole una farsa del flequillo de Donald Trump. Y está siempre descojonado. O sea, esto es un indicio de que, primero, él está bien. Segundo, de que no tiene una gran importancia personal. No está diciendo, mira qué serio soy y cuánto merezco ser respetado. Y que es capaz de reírse de cualquier cosa y, sobre todo, por supuestísimo, de sí mismo, claro. Porque la importancia personal no es creerse muy importante solo. Uno puede tener un ego gigantesco porque cree que es mejor que los demás o porque está muy aislado, o tener un ego gigantesco porque te crees que eres peor que los demás y que eres un truño. No tener importancia personal significa no pensar de ti, no pensar que tú eres poco, sino pensar poco sobre ti. No pensar que tú eres poco, sino pensar poco sobre ti. Porque tú directamente no consideras que eso sea interesante. Tú estás metido en la experiencia de ser en el presente, en la experiencia de vivir, y eso es suficientemente interesante como para que no estés pendiente de tus rollos anteriores y de tu yo, mi, que esto directamente es aburrido. Entonces, aunque el pensamiento lo genere, es como cuando ponen un partido de fútbol que no te interesa, que la radio está puesta pero no la escuchas. ¿Sí? Y directamente, si alguien te dice, ha habido gol, y haces, y continuamente eso estaba activado, pero lo habías quitado de tu percepción. ¿Sí? En donde nosotros ponemos la atención es una de las claves. Entonces, si la atención está concentrada sobre el yo, pues se genera todo tipo de dolor, conflicto, ¿Qué pasa? Pues que hasta que el yo no está integrado, genera mucho eso. Hasta que el yo no está terapéuticamente sanado, genera mucho eso. Y hay muchas veces que el desarrollo espiritual mal enfocado, mal guiado, lo que genera es más neurosis egocéntrica, más conflicto. Entonces, en mi conocimiento, el camino terapéutico y el camino espiritual van simultáneamente separados. Van a la vez, pero simultáneamente separados. Y es mejor hacer un desarrollo personal de curación terapéutica para poder después y simultáneamente que el desarrollo espiritual no haga grandes crisis, porque el conflicto es que si yo hago directamente procesos iniciáticos y espirituales muy agresivos, la neurosis va a saltar de golpe y entonces voy a poder tener una reversión a estados inferiores de como estaba, o básicamente estar peor. Una de las máximas de la terapia es, al principio empeoras, ¿no? Otra cosa que es absolutamente espectacular son lo que yo llamo las comprensiones arquetípicas, que son el conocimiento de
los patrones, o sea, de los patrones que configuran la realidad. Por ejemplo, si tú sabes de baloncesto, como yo que me dediqué durante muchos años a ser entrenador, pues tú miras un partido y sabes inmediatamente quién está jugando de alero, quién está jugando de poste, quién está jugando de base, si están en zona, si están en individual, ¿entendéis? Si tú no sabes de baloncesto, pues tú lo que ves son 10 tíos ahí altos jugando y no sé qué, pero no diferencias patrones. No diferencias patrones dentro de lo que está pasando. Cuando tú tienes conocimiento sobre una materia, inmediatamente diferencias patrones. Pues cuando tienes conocimiento sobre lo que es el ser humano, porque has explorado en ti tus profundidades, entonces te das cuenta de que todos compartimos una serie de patrones que son conocidos como arquetipos, que representan como modelos que existen antes de la realidad, ¿sí? Para que lo entendamos. La ley de la gravedad sería un patrón. La ley electromagnética, las leyes electromagnéticas serían un patrón. Todas las leyes físicas no están en el mundo real. Tú no puedes encontrar la ley de la ley de la relatividad. Hombre, si buscas el libro, sí, pero no las puedes. No puede, dice, ¿dónde está la ley de la gravedad? Dice, no, está en todas las cosas. Dices, ¿pero cómo es posible? Bueno, es un patrón. Es un patrón profundo, ¿sí? Que es como si fuera el intelecto del mundo. Las leyes del intelecto del mundo que están ahí, aunque nosotros no las descubramos. Cuando creíamos que la Tierra era plana, la Tierra era redonda. Pero para nosotros era plana, porque no habíamos descubierto el patrón de la redondez de las esferas, ¿sí? De los planetas. Entonces, con el conocimiento de lo humano, uno empieza a tener comprensiones arquetípicas y entonces se comprenden los hechos que la gente desarrolla en su vida, incluso los tuyos. Y sabes si los arquetipos se han dado en llamar también los dioses, desde el punto de vista griego o romano, ¿no? Y es muy interesante esto, porque enseguida comprendes de una manera más amplia, más general y más universal, en el sentido de que todos los compartimos, los patrones, aunque cada uno de nosotros nos creamos que estamos tomando esas decisiones por vía voluntaria, pero en realidad podríamos decir que estamos cumpliendo las leyes de nuestros arquetipos, que son innatas al ser humano. Bueno, luego puedes tener cosas ya más así espectaculares, tipo más fuegos artificiales, que lo llamamos, tipo visiones, mandalas, tal, todo esto, pero esto generalmente en todas las tradiciones es descartable. O sea, es como decir, bueno, esto es pum pum, pero vamos, que sí, que todo el mundo... ¿Has visto luces? Sí, las luces y la energía, el aura y tal, está muy chulo y lo puedes utilizar para cosas curativas y tal, pero no demuestra especialmente un poder, o sea, un poder evolutivo, demuestra simplemente una habilidad técnica que a veces puede surgir o a veces no, ¿sí? Yo conozco algún maestro que él me ha contado, yo nunca he tenido experiencias de fuegos artificiales, me decía, nunca he visto auras, nunca he visto colorines, nunca he visto cerrar los ojos y he visto mandalas, no sucede, y sin embargo en otras ocasiones sí. Por último, lo que se manifiesta continuamente es una sensación muy peculiar, que es de ser completamente tú porque no eres nada, ¿no? Entonces, al no pretender ser nada, sino que tú te dejas llevar por lo que sea que eres, entonces consigues ser lo que tú eres. Y esa sensación es ser a la vez, ser y no ser. Entonces siempre digo, Hamlet se volvió loco, el pobre, intentando discriminar si ser o no ser. Las dos opciones que son las dos opciones de Hamlet, son las dos opciones del desarrollo personal. Una opción del desarrollo personal sería, digamos, de libre albedrío, que es más rollo coaching, rollo tú puedes, tú vales, tú tienes que conseguirlo, lucha por tus objetivos, inténtalo, tienes que evitar los obstáculos, alinearte con no sé quién para llegar a un fin que tú consigues. Y la otra vía terapéutica es déjate llevar, todo está escrito, fluye con la naturaleza, surfea las olas, no hagas nada. Y entonces es como, ¿entonces qué hago? ¿Sabes?
peleo o no peleo, lucho o no lucho, ser o no ser, ¿qué es más útil para el alma? Luchar contra las tempestades y las adversidades o dejar que todo suceda según la voluntad. Bueno, esta dificultad clásica, que es una de las grandes contradicciones en la gente que está metida en el desarrollo personal, se resuelve claramente al darse cuenta de que funcionan simultáneamente, solo que en niveles diferentes. Desde el nivel egoico, tú tienes que hacer como si fuera tu voluntad, ir a por tus objetivos, satisfacer tus necesidades, luchar, pero sabiendo que eso que está sucediendo, en el fondo, sucede por sí mismo. Es decir, tú te identificas y no te identificas a la vez con esos patrones. Como os decía antes, es como actuar un personaje. Cuando tú haces un personaje, tú tienes que hacerlo total y absolutamente de verdad, tienes que vivir totalmente el personaje, ir a buscar a Julieta, luchar contra el dragón, pero en el fondo sabes que todo eso ya está escrito, ya sabes cómo va a acabar la historia y por eso no hay sufrimiento cuando interpretas. Pues cabe la posibilidad de que nosotros interpretemos nuestro propio personaje así, es decir, siguiendo nuestro papel, haciendo de nosotros mismos de la manera mejor que podamos, pero sabiendo que eso va solo y de que hay una inteligencia superior que es la que ha construido la ley de la gravedad, los pajaritos del campo, que es la que mueve realmente esas tendencias. Si queréis más sobre esto, hay una conferencia de no sé hace cuánto que se llamaba Lo que sabes que no sabes que lo sabes, que explicaba un poco esto. Y ese es un poco el sitio de llegada, ¿no? Entonces vamos a ver un poco ahora cuáles son los pasos del proceso. El proceso suele empezar con una llamada, que lo llamamos en la tradición clásica, ¿no? Y suele ser o una revelación espontánea, de repente sucede porque te ha tocado el dedo divino, ¿sí? O por una influencia, has visto a alguien, has conocido a alguien, has tenido la suerte de encontrar un maestro, de encontrar una persona cuya influencia te ha hecho replanteártelo todo, ¿sí? Eso es la gracia del guru, que se llama en el yoga. O porque directamente has tenido que hacer la necesaria reflexión que implica el sufrimiento. El sufrimiento es otro de los grandes motivadores del despertar, porque me indica que algo no está bien y uno tiene que replantearse qué pasa, qué no está bien, y entonces en ese replanteamiento de todo sucede que el mapa anterior con el que funcionaba en el mundo empieza a descascarillarse para acabar desmoronándose completamente, precisamente porque el problema era el mapa. Cuando uno recibe este tipo de llamadas, ya sea por influencia, por designio divino, por lo que sea, entonces uno se da cuenta de lo que yo llamo la caída, ¿no? La sensación certera de que se había perdido, como Alicia cuando va a ver a la oruga. He cambiado tantas veces que ya no sé quién soy, le dice la oruga, te has enredado en ti mismo, te has metido tanto en ti que te has perdido de la esencia, porque los animales no tienen ese problema, los niños pequeños no tienen ese problema. Nosotros tenemos la bendición de la mente humana superior, pero la mente humana superior va acompañada de lo diabólico simultáneamente. Entonces, porque de ahí viene el ritual de que dado que comes del árbol del bien y del mal, no sé qué es la serpiente, jataplí, jataplá. Es decir, el pensamiento bien entendido es guay, pero el pensamiento es básicamente el fruto del conflicto, el origen del conflicto también, ¿no? Y el origen de la locura. Lo que se vuelve loco no es el cuerpo, lo que se vuelve loco es el pensamiento. Una charla, una conferencia sobre algún tema chulo, como para dar la inauguración de la temporada. Y este año lo hemos llamado Claves del Desarrollo Psicoespiritual. Es un título bien pretencioso, ¿no? Porque yo no las tengo.
pero puedo contaros las que son comunes a muchas de las tendencias y muchas de las escuelas que hay de escuelas de desarrollo psicoespiritual. Decimos psicoespiritual porque tenemos que diferenciar entre lo psicológico y lo espiritual. Como les contaba antes a los alumnos del curso de psicosmología, que era hoy el primer seminario, nosotros tenemos que diferenciar entre el desarrollo psicológico clásico y el desarrollo espiritual, que como los que me habéis oído varias veces sabéis que en mi manera de enseñar se diferencia mucho cuando estamos hablando de lo psicológico o lo terapéutico y cuando estamos hablando de lo iniciático o lo espiritual. Y no voy a incidir mucho en ese tema, pero vamos a intentar hacer un compendio de lo que es lo psicológico, lo que sería desarrollarse psicológicamente y lo que sería desarrollarse espiritualmente. Básicamente, desarrollarse psicológicamente es acabar teniendo un ego, una idea de sí mismo lo suficientemente bien estructurada, lo suficientemente Sí, buenas. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Tenemos un pequeño apoyo lateral, pero no mucho, de voz. Pero bueno, tiramos salto y que se oye, ¿no? ¿Se oye bien al fondo? ¿Allí también? A ver. Sí. ¿Empezamos? Sí, por favor. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Todos los años empezamos siempre con una sana e integrada, como para que yo sea capaz de comportarme con todo mi potencial en el entorno en el que me muevo. Eso podríamos decir que es una especie de definición de la salud psíquica. ¿Sí? En cambio, el desarrollo espiritual empieza a partir de ahí. Desde el punto de vista espiritual, la fase donde el ego está sano es simplemente el comienzo de la fase espiritual, porque la fase espiritual es ir más allá de la estructura de un ego sano. ¿Sí? En principio, la evolución de un niño, de una persona adulta que llegue a la fase final de su camino, tiene que ir desde una fase en la que es pre-egoica, antes de que el niño construya identidad, ¿sí? Y esa construcción de la identidad se va creando durante la infancia y la juventud, luego empezamos a probar esa estructura de identidad sobre el mundo, y si tenemos la fortuna de que en nosotros se despierte la llamada de lo trascendental, entonces esa fase de construcción egoica pasará a ser una fase de deconstrucción egoica, ¿no? Es como si fuera alta cocina después, ¿no? La deconstrucción del yo. La fase espiritual consiste en darse cuenta de que la identidad que yo tenía antes, ¿sí?, suponiendo que sea una identidad sana,